Bienvenidos a Orotech, pasión por la tecnología. ¿Vale la pena un Samsung con Tizen-Os? Vamos a verlo. Y bueno, ¿y por qué he hecho este vídeo? Y especialmente porque sabemos que Samsung se ha aliado con Google y han hecho Wear OS, una mezcla de Tizen con Wear OS, que sigue siendo Wear OS, pero mejorando bastantes cositas. Y claro, viene la pregunta, oye, ¿y si me sale una muy buena oferta de un Samsung con Tizen, vale la pena? Pues lo vamos a ver. Comentaros primero, antes de todo, que todos los relojes de Samsung, incluyendo el 4 que lleva Wear OS hacia abajo con Tizen-Os, la verdad es que la calidad es muy buena de construcción. O sea, que vais a tener un reloj premium. Otra de las cosas que Samsung está haciendo muy bien es que a pesar de que van pasando los años en algunos smartwatches, siguen actualizándolo y encima con actualizaciones que el sistema no parece que le cueste. Todo lo contrario, sigue yendo igual de fluido, etc. Ahora igualmente hablaremos un poquito del sistema operativo. Pero deciros que si compráis una generación anterior, por ejemplo al 3 o al 2 o incluso al 1, tampoco vais a ver que le cuesta llevar el sistema operativo. Todo lo contrario, va muy bien y muy fluido y me parece un sistema operativo muy sólido. Tizen-Os lleva muchos años en proceso de maduración y se nota muchísimo en su sistema operativo con Tizen-Os. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que básicamente el problema normalmente suele ser que no tienen muchas aplicaciones. Sí que las hay, ¿eh? Yo si te vas a la tienda de Samsung y todo, sí que las hay, pero quizás, claro, en Wear OS pues está mucho más completa o hay muchísimas más. Ahora, también te digo una cosa, normalmente las deportivas y todo eso más importante sí están en Tizen-Os y a lo mejor con eso tiene suficiente. Deciros, comentaros rápidamente que ya sabéis que están las versiones Wi-Fi y LTE, que LTE es que te puedes llevar el reloj en cualquier momento, y una de las cosas que a mí me encanta de Tizen-Os es que tiene una muy buena batería. Alrededor de 2 días usándolo a full. Y si le pones el modo ahorro, te dura bastante más, ¿vale? Y para mí eso es uno de los puntos muy fuertes que siempre ha tenido Tizen-Os. Aparte de que en tecnologías de deporte ha estado bastante avanzada. Sí que es verdad que Apple Watch le compitió. No quiero decir ahora mismo nada del Samsung Galaxy Watch 4, que para mí, os adelanto, que lo veis aquí y lo veis aquí puesto, os adelanto, para mí es uno de los mejores, smartwatches que hay, pero tiene sus peros. Una de las cosas buenas que tiene es que es compatible tanto con Android como con iOS. Sí deciros que aunque es compatible con los dos, con iOS siempre va a tener un pelín más de limitaciones, sabéis que Apple siempre pone un poquito más, y con Android hay cositas que son exclusivas si tienes Samsung. Sé que hay en XDA, ¿vale? Algunas APK que lo puedes instalar para que te funcionen esas cositas, pero no todo el mundo le gusta trastear, pero que sepáis que existe. Tiene una de las funcionalidades que a mí no me gusta mucho, que es Bixby. No va mal, pero ni es Google Assistant ni es Alexa, y ese es un gran problema. Después también el tema de las aplicaciones, la tienda. Tiene cosas muy chulas y la verdad que tiene aplicaciones que a lo mejor para mí son imprescindibles. Y ya las tiene. Pero hay otras aplicaciones que quizás no las puedes tener. El problema que está teniendo Tizen-Os, y por eso creo que han hecho una fusión, es que la propia tienda de Samsung no estaba muy nutrida de aplicaciones. Todos los desarrolladores estaban yendo a Android. Y aunque para mi punto de vista Wear OS es verdad que ha mejorado muchísimo desde la fusión con Tizen-Os, en el momento que se estaba haciendo para mí Samsung estaba por delante. Pero ahí sí que estaba bastante por detrás. Una de las pegas que sí que veo es que algunas veces en sus relojes, pues si tienes Samsung le puedes dar la funcionalidad y según que Samsung, quizás Samsung Galaxy 7 con Samsung Galaxy Android 7.0, vale. Y normalmente eso no sueles tenerlo. Pero bueno, tiene ciertas funcionalidades que a lo mejor en otro teléfono no lo puedes usar. Y es una pequeña pega. Y la gestión de notificaciones. Aunque es verdad que con los años fue mejorando, a mí no me acaba del todo de convencer. No sé por qué nunca las gestiona del todo bien. Y aunque no es mala, muchísimo mejor que dispositivos que son de 100 euros hacia abajo, me convence mucho más la de Wear OS. Y bueno, ya hemos visto cuáles son las cosas que me gustan y las que no me gustan. Aquí viene la pregunta. Si vale la pena, yo creo que a un precio
Si es de 150 hacia abajo, estamos hablando que lleva Tizen OS, para mí creo que sería muy buena compra y están haciendo muchas ofertas y es un reloj muy válido porque aparte Samsung ya ha dicho que no lo va a abandonar aunque esté con el Watch 4 con Wear OS. O sea que en mi caso, mi opinión, creo que serían compras aconsejables. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Tizen OS con un Samsung. Vale, deciros que este es el Samsung Watch, la versión 2, que tiene ya unos añitos pero funciona divino. Por eso digo que no tengáis miedo a compraros un smartwatch de Samsung porque funciona muy bien. Aparte que siguen recibiendo actualizaciones, o sea que no vais a tener problemas. Samsung lo está cuidando mucho y a pesar de que se ha fusionado con Google, va a seguir cuidándolo. Eso lo tengáis en cuenta, lo ha dicho ella. ¿Qué cosita que me haya dejado, que opináis distinto? Podéis dejarla también en la caja de comentarios. También podéis dejar alguna duda. Ya sabéis que podéis suscribiros, darle al like, toda esa cosa que dicen los youtubers. Y solo deciros, hasta luego.